Muy buenos días, ¿cómo están todos? Antes que nada, muchísimas gracias por asistir y quería comentarles que el video que acaban de ver es del año 2004. En el año 2004 ya teníamos una visión de lo que iba a ser el mundo en el año 2020, pero realmente lo que nos está pasando hoy nos está haciendo cambiar muchas cosas y está acelerando en forma exponencial mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Bueno. De nuevo, muchas gracias por asistir. Así que arrancamos nuestra charla del día de hoy, que va a estar orientada, digamos, hacia el tema de gerente de TI, de gerencia de TI, de CEO, el Chief Information Officers. Un poco hoy más que nunca, el gerente de TI pasa de, digamos, de tener una función meramente operativa a una función mucho más estratégica, mucho más de innovación, y es eso lo que vamos a comentar un poquitito en el transcurso de estos 40 minutos. Cómo liderar hoy en plena pandemia, ¿verdad? Algunos países ya están, digamos, volviendo a la normalidad, digámosle, a la nueva normalidad. Pero nosotros aquí en Paraguay nos falta muchísimo, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que seguir con este tipo de compartir conocimiento. Creo mucho en la competencia, la cooperación para poder competir. Por eso es que hago este tipo de charlas. Y un poco con eso arrancamos el día de hoy. Y para que me conozcan un poco, mi nombre es Raúl de los Santos Cáceres Penayo, soy experto en gobierno de TI. Desde hace un poco más de 30 años abracé la carrera de informática. Allá por el año 85, mi madre me dice, tenés que estudiar informática. Y me dice, ¿y por qué? Le digo. Y me dice, no sé, yo tampoco no sé por qué, pero me dijeron que es la profesión del futuro. Bueno, realmente agradezco mucho ese hecho, y desde el primer día estoy enamorado de mi profesión, apasionado de lo que es la tecnología, siempre y cuando utilicemos para mejorar la vida del ser humano, ¿verdad? Esa es mi pasión, ¿verdad? Aparte de eso, también soy especialista en planificación estratégica de TI, que es un curso que nosotros habíamos traído justamente con mi empresa, que es Innovatic, Centro de Liderazgo Tecnológico. Habíamos traído ya hace varios años y hemos capacitado más de 100 gerentes de TI en planificación estratégica, ¿verdad? Porque creo que es importante que los gerentes de TI tengamos esa visión siempre, ¿verdad? Una visión estratégica. Y también, digamos que soy especialista en transformación digital y hoy en día haciendo mucho coaching, ¿verdad? Tanto a ejecutivos como a colegas gerentes de TI. Para justamente alinear el negocio a la tecnología al negocio, ¿verdad? Ese es uno de mis tareas diarias, digamos, ¿verdad? Bueno, tenemos un video que vamos a ver, pero un poquitito más adelante, ¿verdad? Que ahora son muy pocos. Entonces la idea es un poco a la mitad de la charla. Tengo mi cronómetro aquí a mi lado, así que dentro de 20 minutos me va a avisar para poder mostrarle un pequeño video resumiendo un poco cómo estamos, ¿verdad? Cuáles son las tecnologías que se vienen con todo, ¿verdad? Y estamos escuchando mucho la palabra disrupción, ¿verdad? Y antes que nada tenemos que entender también qué es la disrupción, ¿verdad? Por ejemplo, hoy se habla mucho de inteligencia artificial, de RPA, de machine learning, ¿verdad? Pero son tecnologías que ya tienen sus años, ¿verdad? La inteligencia artificial como inteligencia artificial tiene muchísimos años de desarrollo, ¿verdad? Pero hoy, por esta pandemia, está empujando las tecnologías, digamos, está acelerando la tecnología, que ya están maduras, digamos, para esa aceleración. Y ahí es cuando se disrumpe, ¿verdad? Ahí es cuando se hace una curva exponencial, ¿verdad? Y vamos a ver algunos ejemplos también de cuáles son esas tecnologías que están ahora exponenciadas, ¿verdad? Que tenemos que tener muy en cuenta para nuestra tarea diaria como líderes de tecnología,
¿verdad? Como gerente de TI o como CEO, ¿verdad? Bueno, y hoy el CEO o el gerente de informática, ¿qué está enfrentando, verdad? Bueno, primero que nada, nuestros equipos están bastante cansados, están psicológicamente perturbados, ya cansados, digamos, por toda esta pandemia, ya son 1 año, 2 meses, que estamos entre que trabajamos en la casa, que algunas empresas no trabajaron nunca en la casa, nunca fueron a hacer home office. Realmente me sorprendió. En las últimas semanas he conocido empresas que nunca han salido, nunca han ido a trabajar en su casa, ¿verdad? Nunca han hecho home office. ¿Por qué? Porque la infraestructura de TI de esas empresas no estaba preparada, digamos, ¿verdad? Y sigue sin prepararse, porque hay algunas empresas, digamos, que creen que esto va a terminar rápido, pero no es así. Esto va para largo, ¿verdad? Más aún las consecuencias de la pandemia. No solamente la situación actual, sino las consecuencias de la pandemia, que también vamos a mencionar un poquitito, ¿verdad? El trabajo remoto llegó para quedarse, ¿verdad? Y por eso hace que todos los gerentes de TI tengamos que ocuparnos mucho de la seguridad, especialmente de la seguridad de los dispositivos que están fuera del alcance de nuestra red, pero están ahora hoy conectados a la red en forma remota, ¿verdad? Los usuarios van a salir mucho más digitales de esta pandemia. Van a salir mucho más, con más conocimiento, con digamos, con más know-how de cómo usar las herramientas digitales. Eso va a exigir al CEO, va a exigir al gerente de TI que nosotros también podamos responder a esa nueva exigencia con usuarios, no solamente usuarios internos estamos hablando, ¿verdad? Porque también se puede hablar que los clientes externos, mi cliente final, también está siendo, digamos, digitalizado en este momento. Entonces, va a salir con mucho más conocimiento y más exigencia para mi empresa digital. Y si la empresa no es todavía digital, entonces va a tener que desarrollar esos proyectos de digitalización y transformación digital urgentemente, ¿verdad? Y las tecnologías emergentes que están saliendo, que están, digamos, acelerándose, como el e-commerce, el e-learning. Se cree que el e-commerce avanzó mínimo 10, 15 años, ¿verdad? Todo esto, y digamos que eso está para quedarse, porque la persona que compra, que nunca compró y que compra hoy en e-commerce, va a seguir haciendo eso después de la pandemia. Y la persona que está estudiando hoy, como nosotros acá estamos haciendo una charla, ¿verdad? En forma virtual, ¿verdad? El e-learning también avanzó por lo menos 15 a 20 años, ¿verdad? Y eso también llegó para quedarse. Este tipo de clases virtuales vamos a seguir haciendo porque es muchísimo más fácil, digamos, compartir con personas que están en cualquier parte del planeta, ¿verdad? Y también tener diferentes tipos de conocimientos, diferentes tipos de intercambios y diferentes tipos de culturas que realmente enriquece este tipo de capacitación, de intercambio de conocimiento, ¿verdad? La inteligencia artificial, el RPA, el Robot Process Automation, también llegó para quedarse. Hoy ya hay bancos que están usando, en Paraguay, inteligencia artificial, por ejemplo, para atender a sus clientes, ¿verdad? Y hay call centers que están usando RPA también, o mismo páginas web que están usando ya RPA para responder a los usuarios, las consultas de los usuarios en forma mucho más eficiente y mucho más rápida, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, 24 horas, recordemos eso, 24 horas. Y el Machine Learning también avanzó muchísimo, ¿verdad? Hoy en día ya tenemos, digamos, aplicaciones que están usando la inteligencia artificial y están aprendiendo, ¿verdad? En la medida que interactúan con las personas, ¿verdad? Y otro tema muy importante también que en pandemia se desarrolló bastante es todo lo que es SCM, ¿verdad? El Supply Chain Management, o todo lo que es el manejo de los grandes almacenes, de los centros de distribución, ¿verdad? Los centros de distribución inteligentes, los robots en los centros de distribución, ¿verdad? Han avanzado muchísimo, ¿verdad? Así que eso no tenemos que perder de vista
en nuestra empresa, si nuestra empresa es retail, si nuestra empresa tiene grandes centros de distribución, ¿verdad? Eso sí o sí tenemos que considerar, ¿verdad? Bueno, un poco como ejemplo de cómo este tsunami, le llamo yo a la pandemia, ¿verdad? Aceleró ciertas tecnologías. Vemos que, por ejemplo, todo lo que es delivery y entrega en línea prácticamente ha progresado 10 años, ¿verdad? Todas las empresas que hoy nos envían productos de diferentes formas, ya sea con robots o con drones, inclusive comida está llegando, ¿verdad? A nuestras casas, ¿verdad? También vemos que como comenté anteriormente, la educación en línea, ¿verdad? Avanzó muchísimo, ¿verdad? Todo lo que es telemedicina también avanzó muchísimo. Se cree que ha avanzado 10 veces en 15 días, dice el ejemplo, ¿verdad? Por lo menos 10 o 15 años fácilmente avanzó la telemedicina, ¿verdad? Y un tema que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, es que el teletrabajo, hoy en día hay gente trabajando desde su casa que yo creo que ni en 5 días ni en 15 años hubiera pensado que iba a trabajar desde su casa, ¿verdad? O profesiones que se creía imposible trabajar desde la casa, pero hoy en día se está haciendo. Entonces, eso creció muchísimo, ¿verdad? Y solamente como ejemplo, lo que a Netflix le tocó hacer, digamos que hizo en 7 años, le costó hacer en 7 años, ¿verdad? A Disney Plus solamente en 5 meses ya lo hizo, ¿verdad? Entonces, Disney Plus logra hacer en 5 meses lo que a Netflix le costó 7 años. Todo eso porque esta pandemia, digamos, impulsó muchísimas tecnologías, ¿verdad? Bueno, y otra cosa que desde el vamos le quiero decir que hoy se puede decir más que nunca que ya se acabaron los proyectos de IT o los proyectos de TI. Ya no existe un proyecto de TI solamente, ¿verdad? Ahora lo que existe son proyectos de la empresa. O sea que a TI no hay que mirarle más como un compartimiento aislado de la empresa, sino es transversal a la empresa y por ende es muy importante que entendamos que ya no existe un proyecto de TI solamente, sino el proyecto es de toda la empresa. Bueno, y entonces también podemos mencionar que una de las, digamos que nace de TI la transformación digital, o debería de nacer como una innovación de TI, la transformación digital. ¿Por qué? Porque lo digital no podemos separar de TI. No podemos decir, por ejemplo, que algo digital no sea de TI, ¿verdad? O algo de TI no sea digital. O sea, eso es totalmente sinónimo, ¿verdad? Entonces es importante entender que la transformación digital debe salir del área de TI como una innovación y los líderes de TI debemos liderar la transformación, aunque sea incubando el área de transformación digital. Dentro de TI se incuba la transformación digital y se hace nacer esa área de la empresa desde TI y después inclusive se le puede dar a otra persona para que lidere y no precisamente el CEO o el gerente de TI, pero esa persona no puede ser de otra área del conocimiento que no sea del área de TI. ¿Por qué? Porque la transformación digital implica sistemas, implica infraestructura, implica interconexión de todos los sistemas, telecomunicaciones, implica muchos conocimientos. No es solamente o la página web, o solamente el e-commerce, o solamente las redes sociales. No, digital es absolutamente toda la empresa y toda la infraestructura de la empresa. Por eso que es importante que la persona que lidere la transformación digital tiene que tener digamos, un alto conocimiento en sistemas y en infraestructura de TI. Bueno, y un poco para que entendamos qué es transformación digital y qué no es transformación digital, porque eso es muy importante que se defina, ¿verdad? No es transformación digital, ¿verdad? Una página web, un CRM, implementar un CRM, Big Data solamente o una tecnología particular, vamos a cambiar el sistema de retail. Eso es digitalizar.
digitalizar no es transformación digital. Recuerden eso. Sí es un cambio cultural y estratégico que afecta a toda la organización y a sus stakeholders o a todos los interesados de la empresa. Es muy importante eso, que desde el dueño de la empresa, desde el presidente de la empresa, desde el gerente general, hasta la última persona del organigrama, entienda la transformación digital como una estrategia de la organización. Este es un proceso, como dice ahí, de cambio para competir con las empresas nativas digitales, ¿verdad? Ese es el objetivo básico, que ponen al cliente en el centro. O sea que el cliente, cuando yo digo el cliente en el centro, significa que todos tenemos que pensar en función del cliente. Y acá le cuento una anécdota, ¿verdad? Un día estuvimos implementando justamente un proyecto de transformación digital y uno de los integrantes de este proyecto me dice, no, lo que pasa es que no le interesa mucho al cliente final lo que yo estoy haciendo. ¿Y por qué? Le digo. Y me dice, no, lo que pasa es que yo lo único que hago es cargar el maestro de artículos y cargo todas las características del maestro de artículos, ¿verdad? Entonces eso no le importa al cliente final. Bueno, mi respuesta fue la siguiente. Si cargas mal las especificaciones de un artículo y ese artículo, el cliente va a la góndola, retira ese artículo, va a la línea de caja y no se puede vender porque le falta una característica para la venta. Y ese cliente deja ese artículo de comprar y a lo mejor por ahí se molesta el cliente y deja todo su carrito, ¿verdad? Entonces, de repente a lo mejor era un producto de qué sé yo, de $1, de 50 centavos, pero él dejó un carrito de $1000 solamente porque un producto no le pasó por la línea de caja. Entonces, sí es importante que todos entendamos y tengamos esa cultura de el cliente en el centro de la organización, el cliente en el centro de lo que yo hago. Siempre todo lo que yo haga dentro de una empresa afecta al cliente final. Siempre. Entonces, ¿qué es la transformación digital que definió MIT en el 2011? La transformación digital es un proceso de transformación organizacional que permite aprovechar las oportunidades de negocio que ofrecen el desarrollo de las tecnologías digitales actuales y futuras. O sea, las tecnologías de punta emergentes y que van a emerger. Eso la tengo que tener en cuenta para mi transformación digital. ¿Y cómo hago para que las tecnologías futuras también tengan participación en mi transformación digital? Preparando a mi empresa para el cambio. Si yo preparo a todos mis colaboradores, preparo a mi empresa con una mentalidad abierta al cambio, entonces estoy preparándole a la empresa y a sus colaboradores para lo que se viene. Entonces, ¿cuál es el desafío empresarial hoy del CEO, del gerente de TI? El desafío empresarial de hoy es alinear el negocio, la tecnología en el mismo lugar, la tecnología al negocio, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas está mirando qué va a pasar más allá de la pandemia, ¿verdad? Y hoy la mayoría, no digo, bueno, la mayoría no, algunas empresas están trabajando de esta forma. El lado izquierdo, ustedes le ven a marketing, tiene su iniciativa digital. Administración tiene su iniciativa digital. TI tiene su iniciativa digital. E-commerce está aparte porque también es otra gerencia, entonces tiene su iniciativa digital. El agente de inventario, de operaciones, tiene otra iniciativa digital. Entonces están como esas flechas de la izquierda disparadas a cualquier lado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Cómo debemos hacerlo realmente? Teniendo una estrategia digital y que todos apuntemos a esa estrategia. O sea, la integración, la competición de todas las áreas de la empresa, cooperando, compitiendo, ¿para qué? Para que tengamos el mismo norte y para que realmente la transformación digital sea exitosa solamente
tiene que ser con esa unidad. Si no tenemos esa cooperación, no vamos a tener una transformación digital exitosa. Entonces, ese es el desafío que tenemos. Realmente todos los gerentes, la alta gerencia y directorio de todas las empresas, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas no cometamos este error de que la tecnología por un lado y el negocio se enfrentan, ¿verdad? O sea, alineemos la tecnología al negocio y pongamos el caballo realmente al frente de la carreta. Y yo creo que vamos a tener un buen norte y por sobre todas las cosas vamos a poder desarrollar las tecnologías que nos permitan ser más competitivos y por supuesto que nuestra empresa gane dinero, ¿verdad? Entonces, para definir un poco más, lo digital no es una función, no es que transformación digital vamos a poner un e-commerce, no, transformación digital vamos a cambiar el CRM, vamos a cambiar el ERP, no, esa es una función nada más de la empresa. Lo digital es la capacidad integral de toda la empresa y su cultura. Es la capacidad integral de toda la empresa y su cultura en función a la tecnología que se haya elegido o las tecnologías que se hayan elegido para esa estrategia digital que habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Y nosotros los líderes de tecnología, tenemos que estar pensando qué va a pasar después del COVID-19. Hoy tenemos que estar pensando qué va a pasar después del COVID-19, ¿verdad? Y acá, antes que se me acabe mi tiempo, le voy a poner el video que le había prometido, justamente para que entremos un poquitito en temas generales, ¿verdad? Un ratito. Que esto conecta contigo. En 2020 el mundo se vio sorprendido por una pandemia que ha generado una crisis, pero también ha acelerado ciertas tendencias que ya habían surgido antes, como la intensificación de lo digital y el uso de Big Data. Los confinamientos actuales han introducido a varios sectores de la población a las oportunidades que ofrece el ecosistema digital. El efecto más significativo y duradero está en el sector tecnológico, ya que la digitalización está jugando un papel importante a escala mundial. Algunas de las actividades más beneficiadas en la actual situación de aislamiento son las relacionadas con compras en línea, entrega a domicilio de alimentos, medicamentos y otros productos, educación online, proveedores de centros de datos y entretenimiento en streaming. El home office o teletrabajo no estaba ampliamente implementado. Al prolongarse el confinamiento, las tecnologías de comunicación y colaboración por medio del trabajo a distancia han sido adaptadas a las necesidades de cada actividad, lo que requiere un mayor apoyo de la industria de las telecomunicaciones por la necesidad creciente de tecnologías avanzadas como la 5G. La ciberseguridad cobra relevancia. El aumento de los intercambios de información se hacen a través de aplicaciones y plataformas en línea, además del creciente servicio del sector bancario, entre otros, mediante métodos de pago contactless. Es importante destacar cómo a raíz del confinamiento nos adaptamos a la escolarización en casa. La educación en línea ayudó en gran medida a terminar con los programas establecidos desde el nivel básico hasta superior. La transformación digital también motivó un aumento considerable en las consultas médicas virtuales. El uso de IoT o Internet de las Cosas ha crecido para diversas actividades en casa. Asimismo, muchos usuarios han cambiado sus hábitos de consumo a través de e-commerce. Inteligencia artificial, nanotecnología, Internet de las Cosas, drones, robótica, realidad aumentada. Estas son algunas de las tecnologías que se han convertido en la alternativa para darle solución al momento crítico internacional. Pero, ¿qué es una tecnología emergente? Es aquella que ofrece soluciones innovadoras y que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, con el fin de lograr el objetivo del desarrollo sustentable. Cada vez que se adopta una innovación tecnológica, nuestra sociedad se transforma, y con ello nuestros hábitos, la forma en la que nos relacionamos y la forma en la que generamos bienes y servicios. La contingencia actual se ha convertido en un área de oportunidad para todos nosotros y las tecnologías. Bueno, hasta aquí el video. Seguimos entonces nosotros con nuestra presentación. Ya terminando, faltan unos minutos más y ya terminamos. Ya
Un poco más de paciencia, por favor. Gracias. Bueno, entonces dijimos que tenemos que pensar un poco más allá de cómo va a ser, ¿verdad? Nosotros los que estamos en esta parte del mundo, en Sudamérica, ¿verdad? Podemos mirar qué está pasando hoy en Estados Unidos, qué está pasando en Israel, por ejemplo, que son los países que ya están saliendo, digamos, a otro modo COVID, ¿verdad? Un poco más libre, digamos, el famoso tapaboca, ¿verdad? Entonces, veamos cómo están ellos, ¿verdad? Y yo creo que siendo muy realista, no pesimista, pero sí realista, yo creo que Paraguay verá esa realidad seguramente para principios del año que viene, ¿verdad? Este año yo creo que va a ser muy difícil, así que preparémonos, señores, para los próximos seis meses seguir como hasta ahora. Bueno, entonces un poco para ver un poquito cómo estamos en líneas generales, ¿verdad? Como responsable de toda la gestión de infraestructura, operaciones, de TI, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Vamos a mencionar nada más que deberíamos estar bastante ocupados, ¿verdad? Digamos, en todos los pilares que corresponden a nuestra responsabilidad como líderes de TI, ¿verdad? Siempre estar abocados en la calidad de sistemas, en la planificación. No podemos hacer planificación muy larga. Ahora yo creo que si hacemos planificación debemos hacerla para unos meses especialmente, mientras que no tengamos vacunas como países como los nuestros, por ejemplo, ¿verdad? La ciberseguridad, sí o sí, como dice el video, ¿verdad? Tenemos que ocuparnos de eso porque tenemos usuarios que están afuera, usuarios que están adentro, usuarios que traen problemas, traen posibles infecciones, ¿verdad? O sea, tengamos el foco en esa clase de vulnerabilidades y tenemos muchísimos ataques de ransomware, de diferentes clases de virus, ¿verdad? Así que los terroristas cibernéticos están trabajando a full, ¿verdad? Y tenemos que seguir con nuestro desarrollo, tenemos que seguir utilizando las metodologías ágiles que tenemos, el Scrum, ¿verdad? Utilizando para desarrollar soluciones que sean a corto plazo, ¿verdad? 3, 4 semanas, ¿verdad? No podemos quedarnos en que está la pandemia y por eso no, tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Tenemos que seguir con nuestras innovaciones, tenemos que seguir con nuestro desarrollo, ¿verdad? Y por supuesto, el servicio de TI tiene que estar siempre con excelencia, con estándares, cumpliendo ITIL, ¿verdad? Tenemos que ocuparnos de eso siempre, cada día. Entonces, por todo eso, tenemos que la operación de TI siempre tiene que estar bajo nuestro control y por sobre todas las cosas con todas estas nuevas vulnerabilidades que nos trae la pandemia en materia de seguridad, en materia y también nuevos desarrollos de nuevas tecnologías que tenemos que implementarlas muy rápidamente, ¿verdad? Como hablamos antes, el RPA o la inteligencia artificial o de repente la analítica de datos, ¿verdad? Que se está viniendo bastante duro también, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas tener en cuenta que todo esto tiene que ver con la experiencia del cliente. O sea, nosotros tenemos que tener siempre el cliente, tanto en nuestro caso, el usuario, el cliente interno como el cliente externo, tenemos que tenerlo en la mente siempre, ¿verdad? Para todo lo que hacemos, para que no le afectemos a ese cliente interno y a ese cliente externo, ¿verdad? Bueno, entonces, la excelencia de un líder se mide por la capacidad para transformar los problemas en oportunidad, dice Peter Drucker, ¿verdad? O sea que ahora tenemos una gran oportunidad que es realmente tomar ese liderazgo tecnológico, ¿verdad? Implementar la transformación digital, ¿verdad? Y hacer que nuestras empresas sean más eficientes, más eficaces y ganen dinero, ¿verdad? O sea, ese es nuestro objetivo primordial hoy más que nunca, ¿verdad? Y ser muy estratégico, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Hasta acá es lo que tenía para presentarles, ¿verdad? Y les deseo a todos salud y prosperidad y que al salir de esta pandemia nos encuentren más conectados y que utilicemos la tecnología para una vida más humana. Así que de mi parte, muchísimas gracias y que tengan un excelente resto de jornada. Muchas gracias a todos y me despido de ustedes con un saludo, por lo menos desde la distancia, ¿verdad? Muchas gracias a todos, un placer, éxitos.